¿Alguna vez te has preguntado cómo inició todo esto de la economía? ¿El por qué algunos creen que el gobierno debe intervenir y otros creen que no debe meterse para nada? Hoy vamos a hacer un viaje por el tiempo, desde los filósofos griegos, pasando por teorías revolucionarias como el marxismo y el keynesianismo, hasta las grandes crisis económicas y los debates actuales. Todo explicado de forma clara, rápida y entretenida. Así que comencemos con esta línea del tiempo. Historia del pensamiento económico. Empecemos con los griegos. Jenofonte hablaba de cómo organizar eficientemente una casa o un ejército, y ya tenía algunas ideas de la oferta, la demanda y la división del trabajo. Jenofonte nació en Atenas en el año 430 a.C. Fue militar, historiador y escritor. Acompañó a los 10.000 en una expedición en Persia, lo que le dio mucha experiencia práctica en liderazgo. Y también fue alumno de Sócrates. Le gustaba explicar la economía desde la vida cotidiana como la familia o el ejército. Platón en la República hablaba de una sociedad con tres clases sociales: artesanos, guerreros y gobernantes. Y además decía que el dinero debía tener un respaldo en oro o plata. Platón nació en el 427 a.C. en Atenas. Fundó la Academia, una de las primeras instituciones educativas en el mundo occidental. Viajó por Egipto e Italia y fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Siempre buscaba una sociedad ordenada y justa. Aristóteles distinguía entre el comercio necesario y el comercio por ganancia. Defendía la propiedad privada y pensaba que el comercio mejoraba la vida de todos. Aristóteles nació en Estagira en el 384 a.C. Estudió en la Academia de Platón y más tarde fundó su propia escuela, el Liceo. Fue maestro de Alejandro Magno y tenía un enfoque muy observador y clasificador. Le interesaban todas las áreas del saber, desde la biología hasta la política. Siglos después aparece el mercantilismo. Aquí la idea era que tener mucho oro era tener riqueza. Además, los países ponían aranceles, protegían su industria y trataban de exportar más de lo que importaban. Y el Estado era el que mandaba en el comercio. Los aristócratas llegaron con una idea más natural, pues pensaban que la riqueza venía de la tierra. Estaban en contra de la intervención del Estado y su filosofía se basaba básicamente en sembrar y dejar crecer. Pero el gran cambio vino con Adam Smith. Dijo que si cada uno busca su propio beneficio, esto traerá un beneficio común. Además, fue el primero en explicar la economía como un sistema con sus propias reglas. Adam Smith nació en 1723 en Escocia. Era tímido y excéntrico. Estudió en Oxford y fue profesor de Glasgow. Su formación era en filosofía moral y pasó años viajando por Europa, donde conoció a pensadores como Voltaire. Murió en 1790, sin imaginar el impacto de su obra. Después llegó David Ricardo con la teoría de la ventaja comparativa, mostrándoles que aunque un país sea el peor en todo, aún puede salir ganando con comercio. David Ricardo era hijo de un banquero judío. Nació en Londres en 1772 y a los 14 años ya trabajaba en la bolsa. Fue autodidacta, aprendió economía por su cuenta y se volvió rico invirtiendo para luego dedicarse a escribir. También fue parlamentario, pero su verdadera pasión era el análisis económico. Malthus, en cambio, nos dio malas noticias. Dijo que si la población crece más rápido que la comida, habrá pobreza. Y John Stuart Mill combinó todo: filosofía, libertad, derechos sociales y economía. Quería que la economía ayudara a mejorar la vida de todos. Malthus nació en 1766 en Surrey, Inglaterra. Era hijo de un hombre culto y liberal. Se graduó en teología, pero su carrera fue como profesor de historia y economía. Vivía en el campo, escribía con calma y pensaba en temas sociales y demográficos. Él murió en 1834. Mill nació en Londres en 1806. Su padre lo educó de forma estricta y a los 3 años leía griego y a los 8 sabía álgebra. Estudió lógica, historia, economía y filosofía. Tuvo una crisis nerviosa a los 20 años debido a la presión. Más adelante se convirtió en un pensador humanista y activista por los derechos civiles. Marx vio el capitalismo y dijo, esto es una bomba de tiempo. Creía
que los trabajadores eran explotados y que el sistema iba a colapsar según sus propias contradicciones. Propuso que toda la historia era una lucha entre clases y que la única solución era una sociedad sin clases, donde los medios de producción fueran colectivos. Marx nació en Alemania en 1818. Su familia era judía convertida al cristianismo. Estudió Derecho y Filosofía en Bonn y Berlín. Vivió en varias ciudades europeas, muchas veces en el exilio. Fue periodista, activista político y filósofo. Vivía con poco dinero, escribiendo en condiciones difíciles, hasta que publicó El Capital, y murió en Londres en 1883. En el otro extremo estaban los marginalistas. Estos dijeron, espera, el valor de algo no es el trabajo, sino lo útil que nos parezca. Y aquí nació la utilidad marginal, un concepto clave en la economía moderna. Ellos, como Menger, Hewons y Walras, pensaron en teorías matemáticas que no estaban basadas en las grandes estructuras sociales, sino en cómo las personas tomaban decisiones. Menger nació en Polonia en 1840. Estudió Derecho, pero terminó dedicándose a la economía. Fue tutor del príncipe heredero de Austria, Rudolf, y no le gustaban las matemáticas. Prefería analizar la conducta individual. Murió en 1921. Hewons nació en Liverpool en 1835. Fue un niño brillante con intereses en ciencia y lógica. Estudió en la Universidad de London, trabajó en la Casa de la Moneda en Australia antes de volver a enseñar en Inglaterra, y murió joven a los 47 años en 1882. Walras nació en Francia en 1834. Era hijo de un economista y estudió ingeniería, pero se interesó por la economía gracias a su padre. Fue profesor en Suiza, donde desarrolló su modelo matemático del equilibrio general, y murió en 1910. Y llegó el gran quiebre, la Gran Depresión de 1929, donde el mercado se cayó y miles de personas perdieron su trabajo. Es aquí donde llega Keynes y nos dice, el mercado no se arregla solo, el gobierno debe intervenir. Propuso usar el gasto público y las tasas de interés para mover la economía. Gracias a sus ideas, muchos países salieron de la crisis. Así nació la macroeconomía moderna. Keynes nació en Cambridge en 1883, en el corazón de una familia académica. Estudió en Eton, en la Universidad de Cambridge, fue funcionario del Tesoro británico y delegado en conferencias internacionales. Escribía ensayos y también era inversor. Murió en 1946, poco después de ayudar a diseñar el sistema de Bretton Woods. La Gran Depresión de 1929. A finales de los años 20, Estados Unidos vivió un boom. Todo el mundo invertía en la bolsa, incluso personas comunes que nunca habían estudiado finanzas. Parecía que los precios subían para siempre, pero en realidad se estaba formando una burbuja. La gente pedía préstamos para comprar acciones. En octubre de 1929 el mercado colapsó. Fue el famoso Martes Negro. Las consecuencias fueron brutales. Bancos quebraron, millones perdieron sus ahorros, las empresas cerraban y el desempleo en Estados Unidos llegó al 25%. Y no fue solo en Estados Unidos. La crisis se extendió por todo el mundo. Alemania, que aún pagaba reparaciones de la Primera Guerra Mundial, entró en una recesión durísima. Muchos países abandonaron el patrón oro y comenzaron a proteger sus economías. La pobreza extrema, los desalojos y las largas filas para recibir comida marcaron la vida diaria. El sistema capitalista estaba en crisis. Fue ahí cuando surgieron nuevas ideas económicas como las de Keynes, que defendía la intervención del Estado. La Gran Depresión cambió todo, desde la política hasta la economía. Dio origen a reformas sociales y al papel del Estado como regulador de la economía. Esta no fue la única crisis. En 1973 el precio del petróleo se disparó y en 2008 los mercados financieros hicieron temblar el mundo entero. Aquí nos damos cuenta de que la economía necesita ajustes constantes. Ahora avanzamos a los años 70. La economía mundial dependía del petróleo y la mayoría de ese petróleo venía de los países árabes agrupados en la OPEP. En 1973, durante la guerra del Yom Kippur entre Israel y varios países árabes,
La OPEP decidió castigar a Estados Unidos y a sus aliados con un embargo de petróleo. ¿Pero cuál fue el resultado? Pues que el precio del petróleo se cuadruplicó. Esto provocó un golpe brutal. De pronto todo costaba más: la gasolina, el transporte, comida, energía. Las empresas no podían pagar los nuevos precios y comenzaron a despedir trabajadores. La inflación se disparó, pero lo más grave fue que también subió el desempleo. Esto desconcertó a los economistas porque antes se pensaba que si había inflación no podía haber desempleo. Así que nació un nuevo término: estanflación. Inflación más estancamiento económico. Esto fue una pesadilla para los gobiernos. Los países tuvieron que repensar su modelo energético, invertir en eficiencia y reducir la dependencia del petróleo. Y en la economía, esto marcó el inicio del auge de las políticas más liberales y de escuelas como la de Chicago, con Milton Friedman al frente. En los años previos a 2008, en Estados Unidos, los bancos daban préstamos hipotecarios a prácticamente cualquiera, incluso a personas sin ingresos estables. ¿Por qué? Porque creían que los precios de las casas nunca bajarían. Estos préstamos se agrupaban en paquetes y se vendían como si fueran inversiones seguras. El problema era que dentro de esos paquetes habían muchas hipotecas impagables. En 2007, la gente empezó a dejar de pagar, el precio de las viviendas bajó y de pronto esos paquetes que valían millones ya no valían nada. En 2008 colapsa Lehman Brothers, un banco gigante. El pánico se extendió a todos los mercados, las bolsas cayeron, los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí y muchas empresas quebraron. Millones de personas perdieron sus casas, sus trabajos y sus ahorros. La crisis se extendió por todo el mundo. Europa, Asia y América Latina también sufrieron las consecuencias. Los gobiernos tuvieron que rescatar bancos, bajar las tasas de interés y lanzar planes de estímulo. En Estados Unidos, incluso se nacionalizaron empresas temporalmente. Fue una intervención masiva del Estado en la economía, muy parecida a la que proponía Keynes. De esto surge la economía del bienestar, con ideas como las de gente como Pareto y Pigou, que buscan que el sistema beneficie a más personas. ¿Qué es justo? ¿Qué es eficiente? Son preguntas claves. Pareto nació en París en 1848. Estudió ingeniería y trabajó en ferrocarriles antes de dedicarse a la economía. Era reservado, pero con ideas políticas fuertes. Se mudó a Suiza, donde enseñó economía matemática y también escribió sobre sociología. Murió en 1923. Arthur Pigou nació en 1877 en Inglaterra. Estudió en Cambridge y fue discípulo de Alfred Marshall. Era tímido y generoso. Se interesó en la pobreza y los problemas sociales. Dio clases durante décadas y murió en 1959. Y también está la escuela de Chicago. Con Milton Friedman a la cabeza, ellos decían: menos Estado y más mercado. Criticaban a Keynes y pensaban que el mercado debía guiar todo, incluso la salud y la educación. Como ven, la economía ha sido una batalla de ideas, un debate constante entre quién toma las decisiones, el mercado, el Estado o un poco de ambos. Y aunque no hay una única respuesta, conocer estas ideas nos ayuda a entender mejor el mundo en que vivimos. Así que la próxima vez que escuches palabras como crisis, inflación o PIB, ya sabes de dónde vienen.